Buenas tardes, soy Alex del Norte y yo soy Fabián y hoy estamos aquí para Aerosoft Next Sim 2021. Ahora tenemos noticias excitantes para los amantes del bus. Muy buenas chicas, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Y aquí estamos viendo el tráiler de The Bus y vamos a comentar las novedades que salieron ayer en el Aerosoft Next Sim 2021, coincidiendo con la Gamescom del 2021. Hoy vamos a estar comentando el trozo del directo que hablaron sobre The Bus. Voy a intentar traducir al máximo todo lo que ellos digan y ir comentando a la vez que ellos el nuevo contenido que se viene para The Bus, que os adelanto que es muy bueno. Wake me up to another good morning, time to go. Got that smile upon my face, cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride and find myself, I am alive, and I soar. Still I run toward the wind and let the challenge draw me in, cause I want more. Oh, we are all looking for adventure. 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 Y acabamos de ver el tráiler y aquí estamos con el representante de TML Studios. Cuéntanos qué vais a poner nuevo en The Bus. Vamos a poner el nuevo autobús de 2 plantas, Lions City, Man Lions City DD, de doble planta. Un nuevo autobús y una nueva línea, la línea número 200. Para nosotros es un nuevo autobús, pero es un autobús muy antiguo. Bus in Berlin. You see it very often. I've been in Berlin like a couple of weeks ago, and I was lucky to see one new double-decker from Alexander Dennis. Y también, si tenemos suerte, puede que próximamente en el juego veamos un autobús de doble planta de Alexander Dennis. De momento hasta aquí las novedades que nos van contando esta gente son 2 nuevos autobuses, uno que saldrá próximamente, que es el Man Lions DD, que ya está hecho,
la línea 200 para Devas y además un double decker, que es como le llaman ellos a un doble planta, de Alexander Dennis. Este autobús es antiguo, pero sigue en un uso regular en líneas de Berlín. To some of the professional bus drivers in our community to get the functions of the vehicle correct. For example, there's one lever in the bus which is called the 20 o'clock lever because they push it at 20 o'clock. So the door clearance for the passengers is being disabled as well as the automatic kneeling. Oh, for night driving. Especially for night driving, so they can. Aquí están hablando de que han hablado con varios conductores profesionales de la comunidad y les han sugerido varias cosas como apertura automática de puertas de día, de noche, y lo van a incluir en la próxima actualización. So that's a very unique thing about this particular bus, and especially for Berlin, for the BVG. I would assume you have a lot of sound recordings too then, because this is a very iconic engine in this. Yeah, we recorded the sounds back in 2017 at the depot in Dieragandi-Straße. From one of those vehicles. Vale, ellos grabaron los sonidos de este vehículo icónico en 2017, recordaron más de 67 horas de sonidos, madre mía, 67 horas de sonidos de este autobús para que vaya perfecto en Devas. So there was some particular example, one of the bus drivers which is helping us to get this vehicle correct, told us. Y aquí nos está diciendo que una pequeña parte de conductores de autobús reales les están ayudando a hacer cosas del juego mejor. Yeah, so besides that, we've got a new route, I think, even as iconic as the bus. Vale, tenemos una nueva ruta que, como suponemos, será tan icónica como es el nuevo autobús, la línea 200 del bus de Múnich. De Berlín, perdonad. Yeah, there are already some bus stops available since update 1.3 and especially 1.4 for the new line 200. En la actualización 1.03 y 1.04 ya han incluido algunas de las paradas de la línea 200, pero hasta la actualización grande que va a venir próximamente no estará la línea 200. Estas estaciones que ya están incluidas ya se pueden utilizar en el creador de ruta automático. Es decir, si vosotros queréis crear una ruta manualmente, podéis incluir esas estaciones en vuestra ruta. For all users, and it's the complete line from Herzallee over Potsdamer Platz towards Unter den Linden and then outwards to Michelangelostraße, with a lot of sites like Sony Center, Berliner Philharmonie, the embassies along Tiergarten. Yeah. Y ahora nos está comentando por las partes que pasa la ruta 200 que son bastante conocidas en Berlín. Un zoo. And is still in this kind of condition as a memorial. And also right next to it there's Zoopalast and the Berlin Zoo, as well as Herzallee, where actually the old headquarters of the BVG, the Berliner Verkehrsbetriebe, was located at. And since, I guess, like 2010s, it has moved to Jannowitzbrücke. So you were actually basically still have your terminus at the old headquarter building. That's very funny. So I know we've seen the depot already, or you can already drive into the depot. Is the depot going to be actual partner of the line, or? Along phase 2, we will connect all routes to the depot. So it will not become part of line 200 at the start when we introduce line 200, but along
phase 2, which were Vale, aquí están slowly hablando de la progressing estación towards central de the, autobuses. La estación central de autobuses estará transition lista kind of, en la fase software 2 del juego, que actually estará in the prevista process para inicios del of, año que viene. completing Y aquí, phase como one. está diciendo, en la línea First, 200, introducing, la depot, que es como llaman the ellos a most la estación important feature principal, of phase no 2, estará like disponible lines aún, CD, pero más adelante, en la fase 2, la tendremos ya lista. and then we're going to connect all Vamos the a routes conectar to todas the las depot. rutas The first con la estación stop, principal de autobuses de Berlín. Before you begin your first stop, you have to stop at the depot. Go into your vehicle. Y la estación principal, como ahora está diciendo, será una de las paradas, las primeras paradas que harás en cualquiera de las rutas que van a incluir en el juego. As we always said, the bus is supposed to be a sandbox. So, if you choose that you want to ride line 200 with a regular Scania citywide Benny bus, you can do so. But you don't have to. You can still choose the correct vehicle for the correct line. So it's up to the user what he or she wants to play. Up to their imagination. Yes, absolutely. So the main issue of people actually gets now tagged with the bus. It was the content, the really reduced content at the start of the early access. People will now get a new bus, will now get a new line, and there's way more to come down the road, right? We have the roadmap online. A lot of people already might think about the main feature of the bus. We've been talking about that all the time. Alex might also thinking about if we have 3 people here, Multiplayer. what could it be? Yes. Jill, what's about the multiplayer? Yes, exactly. El multiplayer de The Bus. When might it come and in which ¿Cuándo puede llegar el multiplayer de The Bus? Le preguntan. We'll probably introduce multiplayer along next year, 2020. Tenemos pensado introducir el multiplayer el principio del año que viene, 2022. As we already shown in a couple of videos before the start of the early access, like back in 2018 or something, you will be able, for example, you will be able to host a game. I can join you. You can collect me. Vale, podrás ser un pasajero, podrás ser un conductor de autobús y podrás... Es decir, tú podrás ser pasajero de la ruta del de al lado, podrás ser un conductor de autobús de otra ruta y cruzarte, así que habrá mucha jugabilidad, tipo Bus Simulator. Bus Simulator puede ser pasajero, conductor, comprobar billetes, pues en The Bus podrás ser lo mismo. For example, Fabian could also join and drive with another vehicle on a different line. And ¿Ves? Y podéis llevar diferentes vehículos en diferentes líneas. Y bueno, chicos, aquí acabó el directo de The Bus, hablando de The Bus. Así que, bueno, vamos a esperar a más novedades de The Bus y nos vemos en la próxima. ¡Chao!